Hola, mi nombre es Osmaria Saucedo y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales, este espacio que el Canal Judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy novedoso, que son las criminologías especializadas. Para hablarnos de este tema nos acompaña el doctor Eric Gómez Tagle López, quien es miembro del número de la Academia Mexicana de Criminología, también es investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es doctor en Ciencias Penales y Política Criminal con mención honorífica por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Eric, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. También nos acompaña el licenciado Álvaro Segovia Cruz, quien es director del consorcio Secarsos y también es maestrante en Criminología y Criminalística por la Universidad de San Ángel, abogado, notario y actuario por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Licenciado Álvaro, bienvenido, muchas gracias por venir al programa. Gracias, muy amable. No, al contrario, gracias por la invitación, un placer estar acá. Si ustedes no tienen ningún inconveniente, me gustaría comenzar con una breve descripción de lo que es la criminología, ¿no? Bueno, vamos a hablar de varios tipos de criminologías, pero en general, ¿qué es la criminología? Con todo Eric. gusto. Realmente ha habido varias definiciones a lo largo de la historia. Hay un conjunto de conocimientos que se elaboran principalmente para prevenir lo que son conductas antisociales, no necesariamente catalogadas o tipificadas como delitos. Puede haber algunas otras conductas que, por ejemplo, lesionen derechos humanos o que, por ejemplo, transgredan la moral de la gente y que se siente de alguna manera ofendida, y la criminología tiene que hacer esa cuestión. Primero, prevenir. Segundo, atender y, en la medida de lo posible, erradicar estas conductas, para lo cual va a ser un abordaje tanto individual como social. Básicamente, definiciones clásicas hablan de que es una ciencia como tal, es sintética porque es un conjunto de conocimientos disciplinarios diversos que se van complementando, pero también tiene un objetivo muy preciso: analizar las causas para prevenir los efectos. Y en este sentido, ¿qué buscamos prevenir? Criminalidad, delincuencia y en general una serie de violaciones de derechos humanos. Claro, ¿usted está de acuerdo, licenciado Álvaro, en esta definición? Lo que pasa es que también hemos tenido algunos programas con miembros, por ejemplo, de la Academia Mexicana de Criminología, y pues sabemos que hay distintas corrientes de así. Entonces, saber si estamos hablando de esta criminología el día de hoy al hablar de criminologías especializadas. Sí, por supuesto, Luz María. Mira, de hecho, la criminología de manera concreta estudia al criminal, a la criminalidad y al crimen. Sin embargo, como toda ciencia se ha ido avanzando, y una de las grandes ventajas que tiene esta ciencia es que estos últimos años ha tenido un boom muy fuerte, y el estudio hoy en día también se enfoca a lo que es la prevención, y no solamente los delitos, sino de los actos antisociales. Perfecto. Mira, quisiera hacer un paréntesis para decir que vamos a hablar de criminologías especializadas en general, pero también vamos a tocar algunos de los temas de este libro que coordinó el doctor Gómez Tagle, en el que se presentan y se describen, ¿no?, varias de las criminologías especializadas. Quisiera que comenzáramos a platicar de por qué hablar de criminologías específicas. ¿Qué son las criminologías especializadas? Sí, realmente a partir de que hicimos una revisión documental e investigación de campo de cuáles eran las oportunidades laborales de la gente que estudiaba una licenciatura en criminología, nos dimos cuenta que había una falta de especialización y que realmente estaba afectando las posibilidades de inserción laboral. Si de repente comparamos esta ciencia con otras como la medicina, la psicología, la sociología o el derecho, vemos que normalmente, si bien el título dice licenciado en Derecho, cuando egresan y se dedican profesionalmente, se dedican más bien a una cuestión civil, penal, internacional, etc. El problema de la criminología es que cuando hablamos de conductas antisociales, lo mismo va a ser un robo a transeúnte que a lo mejor una falsificación de una firma o un documento importante, una alteración de papel moneda, etc. Puede haber diferentes modalidades. Lo que pensamos es que era importante, ya sea el nivel de especialización o estudios de posgrado, que la gente fuera enfocándose a algunas conductas en particular. Y es muy sencillo de entender. Imaginemos, por ejemplo, que el grueso de la gente quizás puede empezar a explicar lo que sea la delincuencia callejera o común. Pero cuando ya hablamos de la distinción entre pandilla, acción delictuosa, delincuencia organizada y delincuencia organizada transnacional, la forma de operar de estas organizaciones delictivas es completamente distinto. Los delitos que se van a generar justamente, o el impacto socioeconómico, o la afectación a la seguridad binacional, es distinto cuando estamos hablando de estas magnitudes, incluso transnacionales, como lo define la Convención de Palermo, a aquellas otras cuestiones que se explican más bien por condiciones socioeconómicas de la propia región o de la localidad.
Entonces, eso es lo que nos justifica. Por un lado, antecedentes históricos de otras ciencias. Segundo, una cuestión profesional que requerimos insertarlos más rápidamente al mercado de trabajo, dado el número tan importante de egresados de criminología. Entonces, y tercero, esta diversidad. Por lo regular, ¿cuál es el campo de trabajo de los criminólogos antes de que existan estas criminologías especializadas? Normalmente sería en los centros de reinserción social, donde hace una suerte de peritajes y también van a estar trabajando para determinar lo que durante mucho tiempo se llamó su peligrosidad, término que actualmente se encuentra en desuso y que, si rastreamos antecedentes, en la primera etapa se llamaba la temeridad de los sujetos antisociales. Actualmente dice, no solamente podemos enfocarnos en un individuo, hay que ver cuáles son las condiciones sociales, culturales, políticas de una región que esté generando criminalidad. Y segundo, que es importantísimo, los criminólogos, las criminólogas también se enfocan en explicar la afectación que resienten las víctimas, directas e indirectas. Por tal motivo, ahora la victimología trabaja de la mano con la criminología. Claro, licenciado Álvaro Segovia, platíquenos para usted cuál es la importancia de que existan estas criminologías especializadas. La misma sociedad, hoy en día la sociedad en la que vivimos, nos va requiriendo que los profesionistas en las diferentes ciencias nos especialicemos a efectos de poder ingresar en esta sociedad en áreas laborales. Retomando las palabras del doctor, si bien es cierto, y comentaba en un inicio, el boom de la criminología ha tenido los últimos años un impacto muy fuerte en base a los programas televisivos que vemos, que desafortunadamente nos pintan un panorama muy diferente y una confusión enorme entre la criminología y la criminalística. Una vez que se toma y surge este impacto en las diferentes sociedades, diferentes universidades abren estas oportunidades de estudio, que es la criminología, pero no hay una especialización. Error que cometemos cuando lo vemos de un punto de vista jurídico. El criminólogo solo hace dictámenes, cosa que no es cierto. Es una de tantas cuantas oportunidades laborales que se tiene. Y uno de los problemas existentes el día de hoy y a la fecha son el área de oportunidad de trabajo para tanto egresado de las licenciaturas en criminología. Alguna de las oportunidades solamente puede ser centros de reinserción social, centros penitenciarios ya para efectos de poder realizar los estudios de las personas que estén privadas de la libertad, o en su defecto en las diferentes procuradurías, hoy en día fiscalías. Sin embargo, hablamos de que existen 2, 3, 4 puestos nada más, cuando en un promedio aproximado por generación se gradúan de manera anual en diferentes instituciones de 150, 200 y hasta 300 personas. Es necesario especializarse, sobre todo hoy en día en la etapa histórica que estamos viviendo. Estamos entrando a un nuevo procedimiento acusatorio adversarial. Y no solamente entonces el criminólogo participará como perito, también existe la figura de asesor, de este asesor científico, y que deberá de manejar las diferentes especializaciones que se tienen tomando en cuenta el caso concreto que se esté investigando. ¿Y estos asesores científicos con quién estarán trabajando? ¿Con cuál de los operadores? Pues muy importante, es una pregunta muy interesante. Debemos de tomar en cuenta que la Fiscalía es un cuerpo completo de investigadores y asesores. ¿Qué pasa entonces con los defensores privados? No carecen de este sí, claro, número, no hay equidad definitivamente. Entonces, hoy en día, el abogado defensor particular deberá contar con un equipo de trabajo. Y este equipo de trabajo, de manera forzosa, deberá tener un criminólogo. Pero no solamente, como platicábamos, un criminólogo general, deberá de tener diferentes criminólogos que se especialicen en las diferentes especialidades como vienen en el libro. Criminología de la niñez, criminología los pequeños infractores, criminología de personas de la tercera edad, porque efectivamente criminología de la discapacidad, porque si voy a ofrecer un dictamen pericial o el asesor técnico me hará las recomendaciones necesarias para las etapas de investigación y consecuentemente las audiencias correspondientes, necesitaré que estos asesores técnicos estén colaborando conmigo. Claro. Doctor Eric, platícanos para usted cuál es la importancia de estos actores, de los criminólogos, en el nuevo sistema de justicia penal que estamos casi a punto de comenzar en todo el país. Es fundamental. Realmente ahora lo que estamos viendo es un cambio de lo que ha sido tradicionalmente la labor del criminólogo o de la criminóloga. Durante mucho tiempo se pensó que solamente se explicaba el porqué de su comportamiento a partir de cuestiones psicológicas o biológicas. Poco a poco se amplió el ámbito de estudio a la familia y a la comunidad de la que forma parte, y finalmente, bajo un enfoque mucho más crítico, incluye también estructuras sociales más amplias.
Es decir, la pregunta fundamental que va a responder este científico, a diferencia de cualquier otro colega, es ¿por qué? ¿Por qué realizó determinada conducta? Y si pensamos que incluso no solamente puede colaborar con la fiscalía, puede colaborar con la policía para dar seguimiento en casos que se presuman seriales, por ejemplo. Entonces, es un actor muy importante que, sin embargo, no ha sido debidamente valorado o utilizado por diferentes instancias. Pensemos, por ejemplo, en algunos casos de criminología especializadas que además se exige de este profesionista un cuerpo de conocimientos interdisciplinario muy vasto. Si hablamos, por ejemplo, de criminología sexual, es decir, vamos a explicar desde el punto de vista criminológico el por qué alguien realiza de manera en una sola ocasión o reiterada un delito sexual. Tendrá que tener conocimientos también vinculados con la medicina, con la sexología, con la psicología, con la psiquiatría y con el derecho. Quiere decir que tampoco me basta solamente con ser criminólogo. Si voy a trabajar en esta área de especialidad, requiere este conjunto de conocimientos más amplio. ¿Y eso qué me está obligando? Que por un lado fortalezco la interdisciplinariedad y por el otro lado la especialización. No es contradictorio, es complementario. Cada vez cada científico reconoce los aportes de las demás ciencias. Por eso es tan importante que la Academia Mexicana de Ciencias Penales, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, durante mucho tiempo se fue alejando de lo que es propiamente el derecho como el eje rector, digamos, de todo esto, y cada vez se incorpora a nuevas ciencias y disciplinas. Y la criminología creo que tiene un papel fundamental en el nuevo sistema penal acusatorio. En el libro hace referencia de que para estudiar las criminologías especializadas hay que romper paradigmas. ¿Por qué romper paradigmas y cuáles fueron pues los problemas con los que te encontraste al empezar a tocar este tema, ¿no? Realmente durante mucho tiempo se pensaba que el criminólogo, al hablar de conductas antisociales, podía explicar prácticamente cualquiera. Y la respuesta es no. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, la cibercriminalidad que dedicarme al tema de violencia doméstica. Ambas son conductas antisociales, pero el esquema, la explicación, los marcos teóricos interpretativos, las escuelas de pensamiento, digamos, son completamente distintas. Uno, por supuesto, tiene alguna aproximación, algún conocimiento vinculado con estos temas, pero tiene que especializarse en algo. Romper un paradigma es decirle incluso a los directores de escuelas, a los rectores, a las autoridades, que cuando vayan a contratar a alguien, cuando estén formando educativamente a alguien, le den una base común de conocimientos. Es decir, algo así como un tronco común. Pero que en la etapa final de la licenciatura, o en su caso, a través de diplomados, especialidades o maestrías, le den las herramientas para insertarse en el mercado laboral. ¿Qué problemas hubo? Varios. Primero, pocos criminólogos en México escriben. Segundo, estamos acostumbrados a leer autores clásicos muy importantes, pero que sacaron sus obras hace 20 o 30 años. Tercero, hay una resistencia de un sector en cuanto a la colaboración interdisciplinaria. En este libro de criminología especializadas no solamente escriben como tal profesionistas de esta área, sino que también invitamos economistas, abogados, trabajadores sociales, sociólogos, psicólogos, porque creo que justamente a partir de ahí se puede fortalecer. Y tiene un antecedente histórico muy sencillo. Cuando surge la criminología, tiene fuertes bases con la psiquiatría, con la antropología y con la medicina. Solamente que ahora se pasa de un enfoque más individual hacia un enfoque más social cada vez. Doctor Enrique Gómez Tagle, licenciado Álvaro Segovia, tenemos que hacer una pausa, pero continuamos con el tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Pongo a su disposición las redes sociales del canal judicial que aparecerán en su pantalla a lo largo del programa. Queremos saber sus comentarios y sugerencias. De igual forma, los invito a seguirnos en nuestro Twitter, que es @expediente_. También, igualmente, queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de las criminologías especializadas. Yo quisiera preguntarle al licenciado Álvaro Segovia, ¿esto de lo que estamos hablando hoy es nuevo? O sea, ¿salió de aquí? ¿Ustedes son el parteaguas en el tema? ¿O existen antecedentes acerca del estudio de criminología
tan especializado? Como criminologías especializadas no existía. Sí se realizaron algunos trabajos que más adelante comentará el doctor Rick. Sin embargo, este libro efectivamente rompe estos paradigmas, se contrapone a las ideologías, sobre todo de muchos catedráticos, con respecto a poder impartir áreas tan especializadas. Afortunadamente, en algunas instituciones ya se han podido implementar algunas materias en las cuales se pueden ir especializando los estudiantes de criminología. Doctor Érico Mestagle, ¿cuáles son los antecedentes que se tienen al tema de las criminologías especializadas que no con este nombre, como nos acaba de decir el licenciado? Hay algunos autores que han sacado artículos, capítulos, en algún caso los llamaron criminologías específicas. Ahora bien, siguiendo el análisis de otras licenciaturas, otras áreas de conocimiento, siempre se habla de especialidades, no de cuestiones específicas. Ha habido algunos casos, por ejemplo, donde se habla de la criminalidad femenina, dando a entender que las mismas explicaciones causales de los varones no correspondían con el de las mujeres porque habría que incorporar la perspectiva de género. Y eso es correcto. También otros empezaron a decir, bueno, ¿qué pasaría si yo comienzo a explicar de manera distinta la conducta infractora de una persona menor de 18 años de un adulto mayor? Dicen, no son las mismas razones, ni económicas, ni políticas, ni están en el mismo ciclo de vida, etc. De tal forma que empezaron a generar estudios mucho más focalizados. Eso, por supuesto, que ha existido desde hace décadas. Lo que no hubiera la posibilidad de compilar en un solo documento estas criminologías especializadas y segundo, como tal, decirle a los rectores, a los profesores, a los investigadores que no podemos seguir trabajando, uno, con libros de hace décadas, porque la realidad ya cambió. Si actualmente hablamos de prácticas como el ciberbullying, hablamos del sexting, hablamos de los hackers, muchos de los conocimientos clásicos ni siquiera manejan esta terminología. Segundo, no es lo mismo cometer una estafa, un fraude a través de medios digitales, cibernéticos o telemáticos que cometerlo, digamos, de cara a cara. Son diferentes modus operandi en la que lo vamos a explicar y también el impacto socioeconómico es muy distinto. Si hablamos también, por ejemplo, de una criminología que se tiene que ir especializando, también tiene que ubicar el contexto sociohistórico donde esto se da. No va a ser lo mismo hablar de una criminología latinoamericana que una europea o norteamericana. También parte de lo que estamos haciendo es que este libro forma parte de una colección que se llama Síntesis Criminológica. El problema es que la mayor parte de nuestras lecturas son importadas y explican delitos, conductas antisociales de otras latitudes y contextos históricos. Es muy importante que México, uno, tenga una base editorial muy significativa. Dos, que los propios profesores e investigadores sean quienes documenten su información y eventualmente sea la manera en que capaciten a los estudiantes. Y tercero, que estemos orgullosos de lo que estamos generando como conocimiento. La mayor parte de autores, de libros, de obras, de teorías con las cuales se educa a los jóvenes hoy en México, no corresponden a nuestra realidad. Y eso creo que este libro, como parte de esta colección de ciencia criminológica, lo está logrando. Y también decirle a la gente, ¿cuál es el tema que a ti te interesa? Y alguien dijera, me gusta delincuencia organizada. Perfecto. Hay que tener conocimiento del marco jurídico internacional. Para empezar, la Convención de Palermo, que es conocida justamente la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Segundo, ¿qué sabes, por ejemplo, del lavado de dinero u operaciones con recursos de procedencia ilícito? Tercero, el perfil criminal de quienes forman parte de estas organizaciones son muy distintas de una pandilla. De tal manera que no puedo trabajar este tema de la misma manera que voy a trabajar la delincuencia de la calle. Entonces, por lo que me comenta, ahora, si tú escoges tu tema para estudiar especializado de criminología, hay que estudiarlo, hay que crearlo, no hay quien lo enseñe. Es correcto, y por eso lo que hacemos es allegarnos con colegas de otras disciplinas. En el libro viene un tema que en un primer momento causó controversia. Criminología de la discapacidad. Porque normalmente estamos acostumbrados a ver a la población con discapacidad como un grupo en situación de vulnerabilidad o como un grupo victimal. Y en general diríamos que sí, pero es muy importante, nos acercamos con la gente de la Universidad Nacional Autónoma de México y en particular con colegas de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Ellos tienen esa línea de investigación desde hace muchos años. Y la pregunta fue, ¿existen personas con discapacidad que en lugar de ser víctimas sean victimarios? Y la respuesta fue sí. Porque resulta que quizás no tenga la capacidad motriz de desplazarme y utilice una silla de ruedas, pero a través de una computadora puedo bajar, por ejemplo, pornografía infantil. O puedo falsificar documentos. O puedo realizar robo de identidad. Entonces la labor de campo consistió también en buscar
en las prisiones gente que estuviera condenada por algún delito, pero que además, antes de la comisión de ya tuviera una discapacidad. Es cambiar de repente el enfoque. Sí, de hecho, bueno, tuve la oportunidad de leer ese artículo y viene muy bien explicado cómo se estructura este estudio y cuáles son los resultados, ¿no? También invito al auditorio a que lo vea con más profundidad. Yo quisiera, antes de volver a tocar más criminologías, porque sí hay muchas interesantes, como esta de la discapacidad, que cuando lo leí en el primer término dije, ¿cómo, no? Entonces, son puntos que la gente no está acostumbrado a escuchar, ¿no? O sea, que hay que especializarse. Pero yo quisiera preguntarles si este tema, al licenciado Álvaro Segovia, ¿este tema está acotado? ¿Existen un cierto número de criminologías especializadas o las van creando los estudiosos o los expertos? Se van creando con respecto, te repetía Luz María en un principio, a las necesidades de la misma sociedad. Como tal, no se tiene un número determinado y tampoco es hacer criminologías especializadas, multiplicándolas y especializarse en temas que posiblemente no tengan una injerencia positiva en la sociedad. Te voy a dar un ejemplo retomando las palabras del doctor Gómez Tagle. Hemos hablado, y en lo particular tu servidor ha hablado en algunas instituciones y en algunos foros especializados de la criminología positiva. Concretamente, esta se encarga del estudio de los actos prosociales del ser humano. Platicábamos en un principio cuál sería la definición de criminología. Hay una definición muy interesante de criminología que nos dice que la criminología es la ciencia de la bondad. Y no nos habla de criminalidad, de un índice de criminalidad en algún lugar o del criminal, nos dice ciencia de la bondad. Y esta definición la da Benigno de Tulio en 1896 y es retomado, incluso lo podemos encontrar muy bien señalado por el doctor Manzanera en su libro de criminología, concretamente en la página 7. Esto quiere decir que también podemos determinar que la criminología va a estudiar los actos prosociales del ser humano. Y cuando tu servidor en algún momento, en algunos aforos, ha determinado esta especialización de la criminología, determinamos criminología de la paz. Y obviamente se rompen paradigmas. Muchas personas nos han dicho, bueno, hay tanto problema, tanto índice de criminalidad en México, y tú estudias una criminología positiva o de la paz. No, permíteme, es que no es algo nuevo. Tomándonos en cuenta que la criminología es una ciencia multidisciplinaria, tenemos maestrías en lo que es ciencias para la paz. Y se están día a día tratando de reforzar estos actos prosociales, y hablamos entonces de que no solamente vamos a estudiar lo negativo, sino los actos positivos, y en su momento hacer una prevención primaria. Entonces, creo que un número determinado no lo podemos tener. Sin embargo, en este libro aparecen artículos muy interesantes con diferentes especialidades, y bueno, vale la pena leerlo, vale la pena sobre todo ponerlo en práctica. De hecho, si ustedes me permiten, voy a leer algunos de los artículos que están explicados en este libro, y me gustaría que me platicaran de algunas criminologías de estas, ¿no? Pero bueno, voy a mencionar, no son todos, pero sí varios, ¿no? Estamos hablando de criminología ambiental, criminología de género, criminología de la discapacidad, que ya nos hablaba el doctor Gómez Tagle, criminología de la niñez, criminología del arte, de las caricaturas, criminología del deporte, de la prevención. Por ejemplo, aquí me parecería como redundante, ¿no? Porque si estás estudiando para prevenirlo, ¿de qué estamos hablando con la criminología de la prevención? Ahora me lo contarán. Criminología corporativa, criminología de la música, de la discapacidad, ya lo había mencionado, y de la policía. Si les parece, vamos a hablar de un par más. Platíquenme de la criminología de la prevención, ¿no? Justo por esto, ¿no? Estamos hablando de que la criminología te ayuda para prevenir que se cometan ciertos delitos o actos antisociales, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de criminología de la prevención? Va muy vinculado con esto. Hay dos maneras en que se maneja esto. El concepto tradicional solamente abarca prevención. ¿Qué prevengo? Lo que no me gusta, lo antisocial, lo delictivo, lo que daña a otra persona. Pero además de prevención, existe otro término que se llama provención, que es proveer lo que sí quiero: la paz, la seguridad de las personas, el respeto a los derechos humanos, un medio ambiente sano, una vida libre de violencia. Si en lugar de llamarlo de esta manera lo llamo como prevención o fomento de la paz, estaremos involucrando ambas perspectivas. Y es que ha habido un problema clásico. Durante mucho tiempo se pensó que solamente había 4 clases de conductas: sociales, asociales, parasociales y antisociales. Y se les olvidó la quinta, que es la más importante: lo prosocial. Si bien la criminología tradicionalmente se pregunta ¿por qué la gente delinque?, podríamos hacer la pregunta al revés:
¿Por qué la gente no delinque? ¿Por qué la gente es honrada? ¿Por qué la gente, aún teniendo necesidad económica, respeta la propiedad de los demás? ¿Por qué la gente, aún teniendo la oportunidad de realizar una conducta delictiva y mantenerse en la impunidad, decide no hacerlo? Quiere decir que de pronto otros elementos como la ética deben ser tomados en cuenta. Y, por ejemplo, en materia de psicología, existe esa área de especialidad que se llama psicología positiva, aunque ellos se enfocan más en el estudio de la felicidad. Sí se están rompiendo como tal paradigmas. En el ejemplo que también nos comentabas del tema de criminología de la policía, originalmente entendemos que es una institución encargada de la prevención, de la seguridad, del cuidado de los ciudadanos de un país. Es correcto, pero aquí le damos otro giro. También los policías son víctimas de conductas antisociales. No solamente ellos van a buscar la prevención de estas hacia la ciudadanía, también ellos son víctimas. Y otra cuestión más interesante, también son victimarios. Es decir, ¿cuáles actos, desde un abuso de autoridad, una violación de derechos humanos, son cometidos por ellos? Lo que hacemos es trabajar, digamos, actores sociales o relaciones que ya han sido estudiadas por otros colegas, pero bajo enfoques distintos. Es el caso también de la música, que ahorita también mencionabas. Normalmente se habla de los narcocorridos, por ejemplo. Hay que entender que tiene antecedentes históricos muy importantes. No solamente narcocorridos, sino incluso corridos. Y pensemos en la clásica La Cucaracha. Claro. No, de hecho, ahora que decías el de la música, al ir leyendo, pues yo esperaba ver en primer plano los narcocorridos, ¿no? Porque fue lo primero que me vino a la mente. Pero en realidad, en el artículo que aparece en el libro, se habla del rock and roll, del reggaetón, o sea, todo esto viene como de mucho tiempo atrás, ¿no? Los narcocorridos puede ser que no sean tan recientes. Claro, y además es interesante en este caso el artículo porque se contó con la colaboración de colegas de las artes, no solamente de las ciencias, con musicólogos, que nos explicaron los diferentes géneros musicales y se hizo un recuento de más histórico. Se habla de varias décadas y se incluyen algunos géneros que tradicionalmente no se tomarían en cuenta, como la ópera. De repente hay gente que todavía habla como de la alta cultura y la baja cultura y piensa que justamente algunos géneros son los que propician comportamientos inadecuados. Y no, basta asistir cualquier día a una ópera y nos daremos cuenta cuáles son los temas que se están trabajando más reiteradamente. Son desamores, hay suicidios, hay homicidios, hay delitos sexuales, de tal manera que incluso la ópera clásica, la más importante del mundo, podría estar tocando indirecta o directamente conductas antisociales. Este tema de la música pues da para mucho, no quisiera irme todo el programa en ella, pero por ejemplo, también me gustaría que me dijeran cuáles son las propuestas, ¿no? En este sentido, ya sabemos qué es lo que sucede, que están causando violencia o sí, ¿no? El por qué está sucediendo esto, pero ¿cuáles serían, por ejemplo, en el caso de la música, una propuesta? ¿Sería prohibir cierto tipo de música o cuál sería la propuesta que se podría plantear? Hablando de la cuestión de la prohibición, como comentabas hace rato, Luz María, lo que te llamaba la atención son los narcocorridos. Hoy en día la sociedad está tomando en cuenta esta conducta por la influencia que se tiene. Digo, temas siempre ligados a la delincuencia organizada y obviamente los autores, los participantes de este movimiento cultural, ellos mismos mandan a hacer sus corridos por una cuestión egocentrista y poder resaltar dentro de su mismo ámbito social. Como tal, uno de los temas, si tomamos la cuestión de la especialización de la música y lo ingerimos en otro tema especializado como puede ser la narcocultura, podemos determinar entonces hasta dónde está la influencia, ¿sí? Para que niños y jóvenes puedan a través de la música tener esta influencia. ¿Ustedes tienen estudios donde pueden ver que de verdad estos tipos de música están influyendo en la juventud o en la niñez para cometer delitos? Delitos como tal no los determinaríamos. Conductas antisociales para que posteriormente lo podamos tipificar como delitos. Debemos de entender, por ejemplo, que un menor de edad no comete delitos, comete conductas antisociales. Sin embargo, la delincuencia organizada tiene a sustraer a los menores de edad en una situación económica difícil, promoviéndole un futuro económicamente muy alto.
¿Qué tenemos que hacer entonces? Hemos visto en redes sociales que hoy las redes sociales son súper importantes, la influencia que tienen algunos cantautores, grupos, bandas con respecto a la influencia de los niños y los jóvenes con estos actos. Hemos encontrado en redes sociales niños con un cartel que dicen me gusta oír a tal grupo, a tal persona y no soy un delincuente. Pero escuchemos las letras, analicemos qué nos están diciendo, pensemos en qué nos están influenciando, cuál es mi objetivo de vida. A ver, nada más te contesto en un minuto muy rápido lo que preguntabas, que me parece fundamental. ¿Hay estudios como tal? Directamente no, porque incluso podríamos afectar cuestiones éticas. Habría que tener mucho cuidado con el objeto de estudio, digamos, pero sí existen antecedentes donde, por ejemplo, se encuentra una persona que se suicida, se hace un poco la perfilación de qué sucedió ahí y, digamos, al momento de cometer el suicidio escuchaba determinado grupo musical. Y han existido en su pasado demandas, ninguna ha procedido. No se puede afirmar que, por ejemplo, alguna música, algún cantante o alguna otra cuestión vinculada con esto determine lo que siempre decimos, influye. Son factores, no causas determinantes. ¿Que hay que tomarlos en cuenta? Sí. Ahora bien la pregunta, ¿hay que censurar? No. Porque mucho se ha trabajado a lo largo de los años por la libertad de expresión. ¿No? Claro, sí, claro. Libertad de expresión, democracia, etcétera. La capacidad que tenemos de discernimiento y además un bien jurídico tutelado que actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha retomado mucho. El libre desarrollo de la personalidad. Y no es el Estado quien para empezar a establecer límites de qué sí, qué no, o en su oportunidad de establecer qué es lo moralmente correcto. Al Estado y al derecho le corresponde establecer solamente prohibido, permitido y obligatorio, no lo bueno y lo malo. Y entonces también la criminología o estos estudios ayudarían para la casa, o sea, ¿no? Porque lo que me estás diciendo es que sí influye, ¿no? Se ha influido en algunas conductas de los jóvenes y de los niños. Entonces, pues me parece importante saber si unos padres de familia tienen que tener conocimiento acerca de estos temas, ¿no? Y también, pues, invitarlos a leer el libro. De hecho, ¿no? Cuando hacemos talleres o congresos, van muchos padres de familia, es decir, no necesariamente son gente vinculada con esta ciencia, son gente interesada, y en algunos casos muy puntuales, como criminología de la niñez o incluso criminología de las caricaturas, asisten menores de edad, desde preescolar, primaria, secundaria. ¿Cuál es el mensaje? Que en la casa lo puedan implementar. No queremos censurar ningún programa. Lo que queremos es que haya una mayor supervisión parental respecto del contenido de aquellos programas que ven los niños y que en su caso les puedan informar de qué se trata. No a la censura, ni en la televisión, ni en la radio, pero sí el acompañamiento parental porque hay un desconocimiento muy fuerte. Algo que podemos determinar, y como estaba comentando el doctor, y quería tocar el punto de ese tema de la criminología de las caricaturas. He tenido la oportunidad de estar con el doctor en los diferentes talleres que se han dado de criminología de las caricaturas, de los cómics y los análisis de los mismos. Y vuelvo a insistir, se rompen paradigmas, ¿no? Y siempre está en tela de juicio el tema. Sin embargo, han asistido padres de familia, profesores de diferentes niveles educativos, porque tienen una gran preocupación. ¿Qué ven nuestros hijos? Muchas de las ocasiones en el ámbito familiar, que es el contacto primordial que tenemos y es la base de la sociedad, creemos, ¿sí?, que la famosa caja va a educar a nuestros hijos y no vemos el tipo de programas. Y en este caso se hace un análisis profundo de las caricaturas que teníamos hace 20, 30, 40 años, que también tenían una influencia a las que hoy en día tenemos, que aparentemente no pueden tener ningún mensaje para los menores. Sin embargo, haciendo el análisis, como lo maneja el doctor, criminológico y social, entendemos cuál es el impacto. Es forzoso que desde casa empleemos la labor de ver qué están viendo nuestros hijos, qué están escuchando, y manejábamos entonces cuáles son los actos prosociales que puedo tener en casa. Es uno de los tantos ejemplos que podemos hoy en día poner en práctica. Platíquenme de cómo hacen difusión a este tipo de conocimientos, ¿no? Porque, bueno, aparte van muy dirigidos a ciertos sectores, ¿no? No es lo mismo hablar de la criminología de la policía que de la de las caricaturas. ¿Cómo hacen difusión, aparte insisto, con el libro, a los resultados de sus estudios? Tenemos convenios de colaboración importantes con diferentes instituciones. Una de ellas que es fundamental, evidentemente, la Academia Mexicana de Criminología, que nos ha apoyado y que realizamos anualmente un Congreso Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, en la cual invitamos autoridades, expertos y ciudadanía también con proyectos de prevención. Este sería un primer enfoque. Otros bajo otras modalidades, con universidades. Queremos llegar directamente con los estudiantes, no solamente con quienes ya egresaron y están desempeñándose como profesionistas, sino quienes están en la etapa de formación.
También, por ejemplo, con la Federación Mexicana de Psicología trabajamos estrechamente. Pero si nos vamos a instancias de gobierno, también lo hemos hecho. Este tema que hace un momento comentábamos de criminología de las caricaturas, bueno, es controversial quizás por el nombre, pero no por el contenido. Se puede prácticamente colaborar de forma estrecha con el Sistema Nacional DIF, con UNICEF México, con Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía. Hay muchas cosas que se pueden trabajar y a veces la gente se queda con el nombre. ¿Cómo la criminología, habiendo tantos delitos tan graves como el terrorismo, el secuestro, el homicidio, pierde el tiempo trabajando esto? No, eso se llama prevención temprana. Y existen programas focalizados de política criminológica y política victimal para atender a estos grupos. Pero también debemos hacer prevención temprana, incluso en etapa preescolar. Y eso es lo que la gente a veces no comprende. ¿Cómo hacemos la difusión de todas las modalidades? A través de redes sociales, a través de congresos, publicaciones periódicas, convenios. El objetivo es que no solamente llegue este estudio a nivel de nuestro país, sino que incluso ya tenemos contactos con gente de Perú, de Venezuela, de España, de Argentina, y esto es importante, estamos creando una tendencia internacional donde la gente que trabaja criminologías cada vez se especializa más, y este enfoque es latinoamericano. Eso me parece muy importante. Tenemos que hacer una pausa, pero volvemos con el tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. El tema que estamos tocando el día de hoy es criminologías especializadas. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestro Twitter, que es @expediente_. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de cómo hacían difusión acerca de los estudios que están realizando. Pero antes de terminar de hablar de algunos de los tipos de las criminologías que me están tocando, me gustaría hablar de una que en especial a mí me llamó la atención, que es la criminología corporativa. ¿De qué estamos hablando con la criminología corporativa? Porque pues como que también, bueno, ya hablamos de las caricaturas, que tampoco nos imaginamos nunca hablar de ese tema, ¿no? De que el nombre nos choca, ¿no? Una cosa con la otra. Pero bueno, al hablar de la criminología corporativa en esta publicación se describe muy bien cómo podría aplicarse el trabajo del criminólogo en una empresa, ¿no? Común y corriente. Pero platíquenos qué es la criminología corporativa y cómo funciona. Con todo gusto. Ahí podemos analizarla bajo dos perspectivas. Una opción laboral de los propios criminólogos es constituirse como una sociedad civil o una nación civil y desempeñarse como consultores, que pueden ofrecer servicios a organismos internacionales, instancias del gobierno o empresas privadas. Para esto es importante también abrir el panorama nuevamente del recién egresado criminólogo. Quizás algunos de ellos estén pensando trabajar en áreas de seguridad pública, pero casi no consideran la seguridad privada. Y tenemos un sector importantísimo de empresas, de tiendas departamentales, en las cuales el criminólogo, su principal labor va a ser identificar factores de riesgo. Es decir, no busco perseguir, no busco castigar, busco disminuir las probabilidades de que alguna persona aproveche un área de riesgo, digamos, cometa una conducta antisocial. Que esto implicaría para las empresas un ahorro de dinero muy significativo. Esto sería como un tipo, bueno, sería un asesor. Sería que un criminólogo pudiera trabajar o hacer el compliance de una empresa. Alguna vez hablamos aquí en el programa del compliance y es como un tipo de auditoría que hace que se disminuyan los riesgos de varias situaciones, ¿no? De la comisión de delitos por lo general. Entonces, ¿ustedes consideran que un criminólogo podría hacer el trabajo del compliance? Sí, de hecho ya se empieza a tener algunos antecedentes. Colegas de instituciones como Criminólogos en México, Crimimex, ya realizan este tipo de labores. Normalmente una empresa contrata a un criminólogo, asiste a las instalaciones y lo que hace es una suerte como de mapeo. Va a identificar, por ejemplo, puntos ciegos en las cámaras de seguridad, si es que existen.
van a identificar también áreas de oportunidad para el ingreso a las instalaciones por parte, digamos, de personal no autorizado. Y, por ejemplo, en el manejo de información confidencial, es decir, no solamente en cuestiones arquitectónicas, audiovisuales, sino también incluso con las cuestiones informáticas. ¿Qué está haciendo? Trabajar para una empresa para que su seguridad privada se mantenga como tal, en ámbitos donde se mantenga también la paz y la imagen pública de la propia institución. El criminólogo se constituye entonces en una suerte de asesor, de consultor, sí. ¿Colabora estrechamente con seguridad privada? Por supuesto. Ya hemos visto que paulatinamente incluso el gobierno federal o gobiernos estatales incorporan áreas de seguridad pública a los criminólogos, pero tampoco somos policías. En tal caso sí nos enfocamos a la prevención, pero bajo otra perspectiva. Pensemos que grandes empresas, grandes corporativos contrataran como expertos, digamos, en áreas de seguridad. ¿Qué es lo que van a diseñar? Un programa estratégico para disminuir las probabilidades de que exista, uno, comisión de ilícitos y dos, de que se pueda estar victimizando a alguien. No se trata ahora de analizar persona por persona cada vez que va a incorporarse al mercado laboral. Lo que queremos analizar son instituciones, programas, estructuras, reglamentos, etc. Entonces, a ver, con lo que hemos hablado hasta ahora, ¿ustedes considerarían que debería de haber un criminólogo en cada área de trabajo, por ejemplo, de las que hemos hablado? O sea, ¿debería de haber un criminólogo en un hospital? ¿Debería de haber un criminólogo, pues no sé, en una casa productora, ¿no? Si hablamos de tanto de la música como de las caricaturas, ¿no? ¿Esto ustedes consideran que es necesario? Por supuesto que sí. De hecho, son áreas de oportunidades con respecto a los recién egresados. Y hablamos obviamente de las especializaciones. Ejemplos concretos. Un criminólogo en un hospital. ¿Qué labor puedes hacer? ¿Sí? Algo que debemos de quitarnos la idea y romper tantos paradigmas es que el criminólogo no solamente está estudiando delincuentes o criminales. ¿Sí? Sí, claro. Por ejemplo, en una escuela dirían, no, pues mis hijos no son delincuentes, o espero que los profesores tampoco sean delincuentes, es que ese es uno de los problemas. Si ubicamos un criminólogo en una escuela primaria o secundaria, es que mi hijo no es delincuente, ¿por qué llevan un criminólogo? No, permíteme, lo que queremos ver son las tendencias que existen en la escuela, ver la cuestión del bullying, ver la cuestión de la convivencia, y no solamente en la cuestión de la presión institucional que se puede tener hacia los mismos estudiantes, de la cuestión interna de entre los estudiantes o incluso las agresiones de los estudiantes a los maestros, que hoy en día se da mucho. Yo estoy en una institución de paga, pago mi colegiatura, vaya, le grito al maestro, yo no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque la institución está cuidando que no deserten los estudiantes, están cuidando los ingresos económicos y no precisamente incluyendo obviamente también al catedrático. ¿En qué puede ser un área muy importante? Creación de leyes. Vámonos entonces a asesores de políticos, ¿sí? Diputados. ¿Cómo me van a asesorar? Si yo voy a hacer un planteamiento de un proyecto de una nueva ley, debe de haber un estudio sociológico, criminológico, cuál es el impacto. Muchas de las ocasiones se crean estas nuevas leyes, insisto, por la necesidad de la sociedad, pero no lleva un estudio. Entonces sí necesitaríamos en todas estas áreas de oportunidades colocar un criminólogo. Esto no quiere decir que el trabajo que realizan los demás compañeros de otras ciencias esté mal. En muchas de las ocasiones puede empezar a haber selección de personal en una empresa. No, pues ya tengo una persona que realiza, normalmente son psicólogos. Permíteme, también el criminólogo lo puede realizar. Entonces sí sería necesario ir implementando, abrir estas puertas de oportunidades que es parte de nuestro trabajo y es lo que hemos venido haciendo para poder ingerir en esta sociedad, en los diferentes ámbitos laborales, un criminólogo. Y si me permites complementar dos ejemplos importantísimos. Uno, que los secretarios de seguridad pública, que los directores de seguridad pública sean criminólogos. Vemos que normalmente la gente que labora en estas instituciones tiene cualquier otra formación académica, muy respetable, pero que no tiene el mismo nivel de conocimientos que un criminólogo. Cada día nos enteramos más por los medios de comunicación del vínculo de la delincuencia organizada con instituciones o corporaciones policíacas. Pensemos que si en nuestro país, desde hace décadas, existe una licenciatura como tal, que incluso ha llevado a nivel de doctorado en criminología, ¿por qué no ponerlos como directores o secretarios de seguridad pública? Eso es fundamental y eso se requiere hacer de inmediato. La segunda labor, los códigos penales. Normalmente, ¿quiénes los trabajan? Abogados y políticos, los legisladores. Bien intencionados, pero sin la asesoría técnico-parlamentaria de criminólogos, que además, por supuesto, deben tener conocimientos complementarios en derecho parlamentario, en técnicas normativas, en lingüística,
pero son los expertos porque están trabajando el Código Penal de un país. Entonces, creo que en estos dos sectores es importantísimo. Uno, la labor en el Poder Legislativo. Y dos, en el Poder Ejecutivo. Si estamos viendo un gran fracaso en muchas de las políticas públicas, es porque no estamos nombrando en los lugares adecuados a la gente especializada. Y creo que si en nuestro país varias de las universidades públicas estatales de mayor prestigio ya imparten esta licenciatura, ya es hora que el gobierno, que las autoridades de diferentes niveles y que muchos colegas reconozcan qué estamos haciendo desde la criminología. Me gustaría saber si en algún otro país que no sea México ya se está utilizando a los criminólogos, o bueno, requiriendo a los criminólogos para trabajar en estas áreas que ahora mencionamos. Sí, por supuesto, ya se va incrementando. Prácticamente en América Latina, no con el empuje que se quisiera. Hay antecedentes, por ejemplo, en Venezuela, y específicamente en la Universidad del Zulia, donde los criminólogos, bajo la vertiente crítica, están colaborando en el diseño y elaboración de políticas públicas. El objetivo no es criminalizar a la población, sino por el contrario, descriminalizar. ¿Cómo se hace esto? 1, a través del garantismo. 2, el respeto fundamental de los derechos humanos. 3, lo que llaman el minimalismo penal. 4, empezar incluso a colaborar con los órganos legislativos para cambiar el contenido de las instancias penales. Ya hay esos antecedentes. En Europa, por ejemplo, ya sacaron la primera especialización en criminología audiovisual. Esto es interesante. Y uno diría, ¿puedo colaborar con instancias como RTC y Secretaría de Gobernación? Por supuesto. Cada película, cada programa de radio que se transmite en nuestro país tiene que tener una clasificación, desde AA hasta la letra D. Hay criterios de clasificación: terror, horror, sexualidad, consumo de drogas, etc. Son criterios normativos que se establecen normalmente por gente inexperta. Ahí debemos de colaborar. Y ahora a través de las redes sociales, una criminología informática, la prevención. Hay padres, digamos, que desconocen el manejo de todos estos medios. Hay que educarlos también. De tal manera que queremos una comunidad más segura, más pacífica y más respetuosa de derechos humanos. No buscamos criminalizar, no buscamos penalizar y no buscamos castigar. Es por el contrario, lograr sociedades seguras y pacíficas. También debemos de reconocer, que es muy importante, reconocer que a partir de la reforma del 2008, en vistas al nuevo procedimiento acusatorio adversarial, se empezó a requerir, tal y como lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, a la policía o las policías la constante capacitación y profesionalización. A partir del 2008 aproximadamente al 2011, la mayoría de los policías se vieron la necesidad de estudiar una licenciatura, porque así lo requieren los diferentes departamentos policíacos. Ok, en un principio era la licenciatura en Derecho. Sin embargo, afortunadamente se ha reestructurado y las dos licenciaturas que hoy más en día están siendo demandados por los elementos de la policía son criminología y seguridad pública. Que esto es ideal, porque en muchas ocasiones hemos tenido la oportunidad de estar en capacitaciones con elementos policíacos. Ok, yo tengo una licenciatura en Derecho, tengo el marco jurídico, yo no litigo. O sea, yo no puedo sacarle realmente el provecho a la licenciatura. Estoy dándole cumplimiento a un requerimiento por cuestión laboral. ¿En qué me va a servir a mí en este nuevo procedimiento de aplicación de justicia penal? Perfecto. Hoy en día, un policía con una preparación en criminología es excelente. Claro, y también es como algo nuevo, ¿no? Las licenciaturas en criminología no son tan antiguas como la licenciatura en Derecho, ¿no? Ya no nos queda mucho tiempo, pero es un tema que yo tengo pendiente de tocar con ustedes. ¿Cómo está la oferta educativa en cuanto a criminología en México? ¿Es de buena calidad? ¿Hay suficiente oferta educativa, por ejemplo, de las licenciaturas en criminología? ¿O lo toman como antes se tomaba, ¿no? Como una especialidad nada más? En nuestro país hay más de 1,300 universidades, entre públicas y privadas. De esas, al menos 200 imparten la licenciatura de criminología. Principalmente cuando hablamos de las grandes universidades, serán las públicas estatales, como la Autónoma de Nuevo León, la Autónoma de Tlaxcala, la Autónoma de Puebla, la Autónoma de Querétaro y la de Tamaulipas. Serían estas grandes 5, digamos. La UNAM recientemente abrió, pero la licenciatura en ciencias forenses, digamos. Sería como lo más actual. Existe mucho interés por esta ciencia. El problema es que muchas universidades privadas están lucrando únicamente. No tienen el perfil profesional los catedráticos, no cuentan con laboratorios, no cuentan con los convenios de colaboración con procuradurías, con instancias de seguridad pública. Y lamentablemente está egresando gente sin la capacitación adecuada.
Si bien hablamos de estas criminologías, pero primero requerimos una formación sólida en un tronco común, por decir, y eventualmente capacitarte en áreas más específicas. La respuesta sería, ¿hay suficiente oferta educativa? Sí. ¿De calidad? No. Todavía no. Y esto es una cuestión muy triste, porque están egresando gente que finalmente tiene un conocimiento vinculado con cuestiones de antisocialidad que no lo está canalizando en cuestiones de prevención social. Habría que darle, dentro de estas universidades, ahí se ha dado un impulso muy fuerte. Un ejemplo, Consorcio Secarso surge en las aulas de la licenciatura en Criminología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Un proyecto estudiantil que se ha consolidado hoy en día en la preparación, capacitación, realización de proyectos como son simposios, talleres, diplomados, conferencias, dándole la oportunidad a los propios estudiantes de esta facultad de elaborar en un principio haciendo prácticas y servicio profesional a través de los convenios que ya tenemos y con posterioridad gente que ha egresado de esta licenciatura ya como un trabajo fijo. Pero yo creo que ya nos queda solamente un minutito y quisiera que me cerraran con alguna frase acerca de este tema, de las criminologías especializadas. Primero el doctor. Básicamente la idea que la criminología es la ciencia que debe procurar la paz. Y la mejor manera de hacerlo es generando profesionistas altamente especializados y capacitados. Licenciado. Retomaré la frase del libro precisamente que mujeres especializadas del doctor Gómez Tagle, donde nos dice que una mejor sociedad no es la que más castiga, es la que mejor prevé. Pues yo les agradezco muchísimo que hayan venido a platicarnos de este tema pues tan interesante y tan nuevo y con tanto futuro, espero yo. Y pues muchas gracias por su participación. Gracias, muchas gracias. A ti por la invitación. Al auditorio los espero la próxima semana. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Esto fue Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.